La máquina que no tuvo rival en los cielos. Cuando en 1945 los disparos de la Segunda Guerra Mundial finalmente cesaron sobre Europa, Francia se encontró entre las ruinas de su propia industria aeronáutica. 4 años de ocupación habían destruido fábricas, dispersado equipos de ingenieros y aniquilado documentación técnica. Mientras otros países ya dominaban los motores a reacción, Francia se vio obligada a empezar prácticamente desde cero. En junio de 1951, el mando de las Fuerzas Aéreas planteó una ambiciosa exigencia: crear un avión de reacción capaz de ejecutar múltiples misiones de combate simultáneamente. Fue entonces cuando surgió el proyecto destinado a convertirse en símbolo del renacimiento de la aviación francesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, la abrumadora mayoría de las fábricas aeronáuticas francesas quedó destruida, y los equipos de ingenieros se dispersaron, causando una enorme pérdida de conocimientos técnicos. Francia prácticamente no contaba con investigaciones en el nuevo campo de la propulsión a reacción. En junio de 1951, las Fuerzas Armadas francesas Armée de l'Air emitieron requisitos detallados para un avión de reacción capaz de realizar numerosas misiones, desde bombardero hasta avión de ataque a baja altura e interceptor todo tiempo. En respuesta, el fabricante aeronáutico francés Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest, abreviado SNCASO, propuso adaptar su diseño SO-4000. Tras exitosas pruebas de vuelo del prototipo, que recibió el nombre Vautour, que en francés significa buitre, el modelo demostró una versatilidad prometedora para cumplir todas las misiones definidas, lo que impulsó a los militares a continuar con el desarrollo. Según expertos en aviación, durante principios de los años 50, el Vautour era considerado el bimotor de reacción militar más prometedor de Europa Occidental. Las expectativas eran enormes, pues Francia necesitaba una máquina de combate moderna. El Sud Aviation Vautour era un avión de combate de tamaño medio, ejecutado según el esquema clásico de ala alta con configuración monoplana, equipado con ala en flecha y estabilizador controlable. La planta motriz consistía en 2 turborreactores Snecma ATAR 101, ubicados en góndolas bajo las alas. Gran parte del espacio interno del fuselaje central se destinaba a una considerable bodega de armamento de 5 metros de longitud. Sin embargo, el bombardero Sud-Ouest carecía de sistemas de radar o instrumentos de navegación y ataque que normalmente se instalaban en aviones similares y modernos de aquella época. El miembro de la tripulación bombardero apuntaba el armamento mediante una mira de bombardeo Norden estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, y su asiento estaba ubicado en la parte frontal para máxima visibilidad. La tripulación de 2 personas se completaba con el piloto que controlaba la máquina. El modelo contaba con 3 variantes principales: el avión de ataque Vautour II A, equipado con 4 cañones de 20 milímetros y bombas; el bombardero especializado Sumdo B con morro rediseñado y acristalado para el bombardero; y el caza nocturno Vautour Dogundén, que incluía radar especializado para intercepción en la parte frontal y tenía configuración biplaza. Cada variante fue creada para misiones específicas de las Fuerzas Aéreas francesas durante el periodo de la Guerra Fría. El 16 de octubre de 1952, el primer prototipo del diseño modificado, ahora designado como SO-450, realizó exitosamente su primer vuelo. El resto del programa de pruebas de vuelo transcurrió sin contratiempos, y en una ocasión el prototipo del Vautour incluso superó la velocidad del sonido durante un picado suave. Fue un éxito para la industria aeronáutica francesa, que apenas comenzaba a recuperarse de la devastación de la guerra. Posteriormente, llegó un pedido de 6 ejemplares de preserie. Para las pruebas, uno de ellos fue equipado con un par de motores Armstrong Siddeley Sapphire, y otro se equipó con motores Rolls-Royce Avon, ambos de fabricación británica. El resto de los modelos de preserie utilizaban el motor francés ATAR. Todos los aviones de serie subsiguientes fueron equipados con el motor ATAR, y mediante un sistema de inyección de agua, el Vautour tenía potencia suficiente para despegar con carga de combate completa. El escuadrón inicial de 4 Vautour II B
variantes bombarderas especializadas, cada una capaz de portar armas nucleares, formó el componente aéreo original de las fuerzas de ataque de las Fuerzas Aéreas Francesas bajo el mando del Comando Aéreo Estratégico, creado en 1955. Francia aspiraba a crear sus propias fuerzas nucleares estratégicas, independientes de otras potencias, y el Vautour debía ser el primer paso hacia esa meta. Sin embargo, en las primeras etapas del servicio, rápidamente se hizo evidente que el uso del Vautour como bombardero estratégico distaba mucho de ser ideal. Este descubrimiento se convirtió en un punto de inflexión para el avión que alguna vez fue considerado el más esperado de Europa Occidental. Los ambiciosos planes comenzaron a desmoronarse cuando se revelaron serias limitaciones de diseño. Aunque el Vautour era un avión perfectamente adecuado en el momento del desarrollo inicial, nunca recibió motores suficientemente potentes. Incluso cuando con el tiempo aparecieron plantas motrices más adecuadas, los diseñadores franceses continuaron usando sus propios motores, que eran inferiores a los análogos occidentales. Como interceptor, el modelo quedó rápidamente obsoleto, debido a la aparición de diseños más nuevos, y sus roles de bombardero y avión de ataque se vieron limitados por la ausencia de radar de ataque moderno y sistema de navegación, lo que se convirtió en una limitación crítica en una era de rápido desarrollo tecnológico. Según especialistas, las características del Vautour se consideraban adecuadas solo como medida temporal. En un intento de mantener la relevancia del modelo, se implementaron algunos cambios, incluida la aplicación de equipo adicional para reabastecimiento en vuelo y tanques de combustible externos, que permitían a pares de Vautour reabastecerse mutuamente en vuelo, mejorando así su alcance. Esto fue más un intento de prolongar la vida de un diseño obsoleto que una verdadera modernización. En 1958, el avión entró en servicio en las Fuerzas Aéreas Militares francesas y permaneció en operación durante varias décadas. Las últimas máquinas fueron retiradas del servicio de primera línea en 1970, aunque algunas se conservaron para realizar tareas secundarias hasta los años 80. Para Francia, el Vautour nunca se convirtió en el legendario avión esperado, pero su historia no terminó ahí. Aunque el Vautour nunca vio combate en las Fuerzas Aéreas Francesas, el destino le preparó una historia completamente diferente. En el otro extremo del Mediterráneo, un país observaba atentamente el nuevo avión francés, buscando solución a sus propios problemas urgentes. Tras una serie de vuelos de prueba a principios de 1957, las fuerzas aéreas israelíes tomaron la decisión. El Vautour debía reemplazar a los obsoletos de Havilland Mosquito en el rol de avión de ataque de largo alcance y contrarrestar a los bombarderos ligeros de reacción Ilyushin Il-28 de los países árabes. Para Israel era una cuestión de supervivencia. El país necesitaba un avión capaz de atacar profundamente en territorio enemigo y defender su propio cielo de incursiones nocturnas. El primer Vautour llegó a Israel el 1 de agosto de 1957 en condiciones de total secreto. Los aviones se suministraban de 1 a 2 por mes, y para evitar su detección, se camuflaban bajo marcas de las Fuerzas Aéreas Francesas. La presencia de estas máquinas permaneció como estricto secreto de Estado hasta el verano de 1958. Israel comprendía que la revelación prematura de información sobre las nuevas armas podría provocar a los países árabes a lanzar un ataque preventivo. Aunque las variantes Vautour Seconde B y Seconde A estaban limitadas exclusivamente a misiones diurnas con clima despejado, la variante interceptora Su-Nein tenía menos limitaciones. Equipada con sistema de radar, podía realizar operaciones nocturnas y en condiciones meteorológicas adversas. Durante el servicio en las fuerzas aéreas israelíes, donde predominaba el clima seco y las misiones diurnas eran habituales, la ausencia de sistemas avanzados de guiado y navegación en el Sud-West Vautour no resultó tan crítica como en Europa Occidental. Los israelíes encontraron la manera de maximizar las fortalezas de la máquina, compensando sus debilidades. En servicio israelí, el avión habitualmente estaba armado con un par de cañones de 30 milímetros, hasta 4 bloques de cohetes subalares desmontables que contenían 19 cohetes aire-tierra cada uno, hasta 1.400 kilogramos de bombas,
o alternativamente un máximo de 232 cohetes de 68 milímetros colocados dentro de la bodega de bombas. Adicionalmente, 1.800 kilogramos de bombas podían colgarse externamente, y la bodega interna de bombas de un avión podía albergar tanto la AN-11 como la AN-22, las primeras bombas nucleares francesas. Aunque Israel nunca confirmó oficialmente la posesión de armas nucleares, el mero hecho de poder transportarlas hacía al Vautour estratégicamente importante. 2 escuadrones de las fuerzas aéreas israelíes recibieron Vautour: el escuadrón Kerev, murciélago, que operaba la variante Yin, y Anshei Lev, caballeros del corazón, que volaban los Gia el UIB. Inicialmente, los 7 Iwin necesarios se utilizaban como interceptores nocturnos. Poco después de completarse las entregas de Vautour en 1958, los escuadrones comenzaron entrenamiento intensivo con los nuevos aviones, frecuentemente interrumpido por salidas de combate reales. El primer encuentro entre la máquina francesa y aviones de otro fabricante ocurrió el 16 de agosto de 1959, cuando 2 Vautour se enfrentaron a 4 MiG egipcios cerca de la frontera israelí-egipcia. El enfrentamiento aéreo duró varios minutos, con pilotos de ambos bandos intentando tomar posición ventajosa para atacar. Tras una serie de maniobras, todos los aviones quedaron ilesos, pero para los pilotos israelíes fue una valiosa oportunidad para probar sus máquinas en condiciones reales y evaluar las tácticas del adversario. Durante los años 60, Israel libró contra Siria la llamada Guerra del Agua, una serie de conflictos destinados a frustrar los intentos sirios de desviar fuentes de agua israelíes, que eventualmente condujo a la Guerra de los 6 días. Como principal avión de ataque de las fuerzas aéreas israelíes, los Vautour frecuentemente atacaban posiciones sirias. Cada salida era arriesgada. La defensa antiaérea siria se perfeccionaba constantemente, y los pilotos sabían que un solo error podía costar la vida. El 13 de noviembre de 1964, 5 Vautour participaron en la operación más grande que la aviación había llevado a cabo desde 1956, el ataque contra toda la masa militar siria en la región de los Altos del Golán. Los aviones volaban a baja altura, evadiendo radares, y luego se elevaban súbitamente para lanzar ataques. Un avión fue alcanzado por fuego antiaéreo. Los proyectiles explotaban alrededor. Los fragmentos dañaron el fuselaje, pero la tripulación logró completar la misión y regresar a la base sanos y salvos. El piloto aterrizó la máquina dañada prácticamente con un solo motor, demostrando extraordinaria maestría y la capacidad de supervivencia del Vautour. Posteriores ataques a esta zona continuaron hasta el verano de 1966. Aproximadamente en ese tiempo, todas las variantes del Vautour fueron transferidas a Anshei Lev, donde se utilizaron exclusivamente como aviones de ataque. El radar de morro y otro equipo de aviación nocturna fueron desmontados, excepto un avión que fue reequipado para rol de reconocimiento con cámaras instaladas en la bodega de bombas. Esta máquina se convirtió en los ojos de la aviación israelí, penetrando profundamente en territorio enemigo y registrando la ubicación de instalaciones militares para posteriores ataques. Cuando al amanecer del 5 de junio de 1967 comenzó la Operación Moked, Foco, el inicio de la Guerra de los 6 días, los Vautour desempeñaron un papel decisivo en los ataques contra bases aéreas egipcias, jordanas, sirias e iraquíes. Se les encomendaron los objetivos más peligrosos, las instalaciones mejor protegidas, donde se basaban numerosos bombarderos Tupolev Tu-16. Estas máquinas soviéticas representaban la mayor amenaza para Israel, pues podían transportar enormes cargas de bombas y alcanzar cualquier punto del país. En la mañana de ese día, la aviación israelí lanzó un ataque masivo que cambió para siempre el equilibrio de fuerzas en la región. Los Vautour iban en la primera oleada, abriéndose paso a través del fuego antiaéreo hacia los objetivos más importantes. Los pilotos volaban tan bajo que podían ver los rostros sorprendidos de los soldados enemigos en tierra. Las bombas caían con precisión quirúrgica, convirtiendo pistas de aterrizaje en cráteres y los aviones del adversario en chatarra ardiente. En cuestión de horas, las fuerzas aéreas árabes
perdieron la mayoría de sus aviones sin siquiera haber despegado. Solo 8 Vautours se perdieron durante todo el conflicto, una cifra asombrosamente baja considerando la intensidad de las operaciones de combate y la densidad de la defensa antiaérea enemiga. Cada pérdida fue dolorosa. Tripulaciones experimentadas, que habían pasado por años de entrenamiento, a veces morían en cuestión de segundos por el impacto de un misil o proyectil. Pero el Vautour demostró su fiabilidad y capacidad de supervivencia, devolviendo a las tripulaciones a casa incluso con daños graves. A finales de julio de 1969, en una de sus últimas aplicaciones de combate, los Vautour participaron en ataques contra tropas egipcias cerca del Canal de Suez, y en agosto golpearon la artillería siria. La guerra de desgaste continuaba, y cada misión exigía de los pilotos concentración extrema. Los aviones regresaban de las salidas sembrados de rastros de balas y metralla, pero continuaban cumpliendo misiones día tras día. Tras más de una década de servicio, los nuevos cazas suministrados a Israel a finales de los años 60 por Estados Unidos hicieron obsoletos a los Vautour. El tiempo avanzaba inexorablemente, y las tecnologías se desarrollaban más rápido que nunca. Finalmente, los aviones de ataque A-4 Skyhawk y los cazas F-4 Phantom reemplazaron a los Vautour en todos sus roles, incluyendo fotorreconocimiento y guerra electrónica. Las máquinas estadounidenses tenían mejores motores, equipamiento más moderno y mayores posibilidades de modernización. Este tipo fue retirado de operación a principios de 1972, y el escuadrón Ansheilev se reequipó con Skyhawk. El último vuelo del Vautour fue un momento simbólico. Veterano de numerosas batallas, un avión que había servido con fe y lealtad durante 15 años, abandonaba definitivamente los cielos. Para muchos pilotos fue un momento emotivo. No solo se despedían de una máquina, sino de toda una época de su carrera de vuelo. En definitiva, el Vautour no vio ninguna aplicación de combate durante el servicio en las fuerzas aéreas francesas, pese al deseo inicial de ordenar muchos más aviones de serie. En total, solo se entregaron aproximadamente 140 aviones de los 3 tipos, mucho menos de lo esperado en la etapa de desarrollo. Las deficiencias del Vautour impulsaron a Francia a emitir requisitos para un nuevo bombardero de alta velocidad aproximadamente en el momento en que estaba en producción. Esta vez, Sud Aviation también respondió al requisito, proponiendo el proyecto Super Vautour. Esta variante habría tenido un radio de combate aumentado hasta 2.700 kilómetros y capacidad de alcanzar al menos 0,9 de la velocidad del sonido. Los diseñadores intentaban corregir todos los errores del modelo anterior, crear un avión verdaderamente moderno capaz de competir con los mejores ejemplares mundiales. Sin embargo, las fuerzas aéreas militares prefirieron la propuesta de la compañía Dassault, el avión Mirage IV, que finalmente reemplazó al Vautour en el rol de bombardero en servicio francés. El Mirage era más rápido, más moderno y tenía significativamente mejor potencial para desarrollo futuro. Para el Vautour, esto significó el final definitivo. Incluso su versión mejorada resultó innecesaria. Así concluyó la historia del avión, que nació de las ruinas de la guerra, prometió convertirse en símbolo del renacimiento del poderío aeronáutico francés, pero nunca cumplió las expectativas más audaces. Sin embargo, en los cielos de Medio Oriente, el Vautour encontró su verdadera vocación, demostrando que incluso una máquina imperfecta en manos hábiles es capaz de hacer historia. Su legado no son solo características técnicas y victorias de combate, sino también una lección sobre que el éxito de un avión depende no solo del diseño, sino de cómo lo utilizan quienes están detrás de los controles. La historia del Vautour se convirtió en un vívido ejemplo de cómo las realidades geopolíticas y las limitaciones tecnológicas pueden determinar el destino incluso del proyecto más prometedor. Cuando los diseñadores franceses desarrollaban este avión, soñaban con crear una máquina universal capaz de reemplazar toda una serie de aviones especializados. Pero la realidad resultó ser mucho más compleja que cualquier plan. El problema fundamental radicaba en los motores. El Snecma Atar 101, aunque fue el primer turborreactor francés verdaderamente exitoso,
simplemente no podía proporcionar el empuje necesario para un avión de ese tamaño y peso. Los análogos británicos y estadounidenses del mismo periodo daban entre 20 y 30% más potencia, lo que afectaba críticamente todas las características de vuelo. Los ingenieros franceses conocían este problema, pero el liderazgo político insistía en usar exclusivamente componentes nacionales. La independencia costaba caro. La ausencia de equipamiento moderno de navegación y puntería convertía al Vautour en un avión de la era anterior, incluso antes de que entrara plenamente en servicio. El uso de la mira de bombardeo Norden, desarrollada en los años 30 del siglo pasado, parecía un anacronismo en el contexto de que otros países ya implementaban sistemas radar de bombardeo y sistemas automatizados de guiado. El bombardero se veía obligado a apuntar visualmente, lo que hacía posibles los ataques precisos solo en condiciones meteorológicas ideales y en ausencia de contramedidas enemigas. El diseño del avión también tenía sus peculiaridades que solo se hacían evidentes durante la explotación. La ubicación de los motores bajo las alas en góndolas separadas, por un lado, facilitaba el mantenimiento y reducía el riesgo de pérdida total de empuje si un motor resultaba dañado. Por otro lado, tal solución aumentaba la resistencia aerodinámica y hacía al avión más visible para radares enemigos. Además, al aterrizar con un motor apagado, los pilotos enfrentaban serias dificultades debido al empuje asimétrico. Los pilotos franceses que volaban Vautour tenían impresiones ambiguas sobre la máquina. Por un lado, el avión era estable en vuelo, tenía controlabilidad aceptable y podía transportar una carga de combate decente. Por otro, sus características de velocidad dejaban mucho que desear, y el alcance de vuelo sin reabastecimiento en el aire resultaba insuficiente para cumplir misiones estratégicas. Un veterano recordaba que el Vautour era como un buey de trabajo confiable, útil para tareas rutinarias, pero incapaz de hazañas verdaderas. Precisamente estas limitaciones llevaron a que las fuerzas aéreas francesas rápidamente se reorientaran hacia la búsqueda de una alternativa. Solo unos años después de que el Vautour entrara en servicio, quedó claro que el país necesitaba un avión completamente nuevo, desarrollado tomando en cuenta todos los errores del predecesor. Así nació el programa de creación del Mirage IV, un avión que debía convertirse en el verdadero símbolo de la industria aeronáutica francesa. El Mirage representaba una filosofía de diseño radicalmente diferente. Si el Vautour era un compromiso entre diferentes requisitos y limitaciones del período de posguerra, el Mirage se creaba como una máquina especializada con un rol claramente definido. Ala delta en lugar de ala en flecha, un motor potente en lugar de dos débiles, sistemas integrados de armamento y navegación en lugar de soluciones obsoletas. Todo esto hacía al nuevo avión un orden de magnitud más eficaz. Para las tripulaciones que pasaban de Vautour a Mirage, la diferencia era sorprendente. El nuevo avión volaba casi el doble de rápido, podía ascender a altitud significativamente mayor y tenía capacidades mucho mejores para sobrevivir en condiciones de defensa antiaérea moderna. Un piloto comparó esta transición con mudarse de una casa vieja a una nueva construcción. Todo parecía más moderno, cómodo y funcional. Sin embargo, para Israel, el Vautour permaneció como activo valioso mucho más tiempo. Los pilotos israelíes aprendieron a utilizar las fortalezas de la máquina y compensar sus debilidades. Desarrollaron tácticas especiales de penetración a baja altura que permitían evitar la detección por radares y complejos antiaéreos. Los aviones iban a altitudes límite bajas, bordeando el relieve del terreno, y luego ascendían bruscamente para lanzar bombas, e inmediatamente se sumergían hacia abajo, regresando a casa por la misma ruta. Especialmente eficaz resultó el Vautour en el rol de avión de ataque nocturno. Aunque la mayor parte del equipamiento para vuelos nocturnos fue desmontado, los pilotos utilizaban iluminación natural, la luna y las estrellas, para orientarse. Estudiaban las rutas de memoria, memorizaban cada colina, cada valle, cada punto de referencia. Esto exigía concentración y maestría increíbles, pero permitía lanzar ataques cuando el enemigo menos lo esperaba. La variante de reconocimiento del Vautour, con cámaras en la bodega de bombas,
se convirtió en herramienta indispensable para recopilar información. Estos aviones penetraban profundamente en territorio enemigo, fotografiando instalaciones militares, aeródromos, concentraciones de equipos. Las fotografías tomadas desde los Vautour ayudaban en la planificación de operaciones, identificación de nuevas amenazas, evaluación de resultados de ataques previos. Una sola salida de reconocimiento así podía prevenir una catástrofe o asegurar el éxito de una operación a gran escala. No obstante, incluso en Israel comprendían que los días del Vautour estaban contados. Cuando a finales de los años 60 comenzaron las entregas de aviones estadounidenses, la diferencia en capacidades se hizo evidente para todos. El A-4 Skyhawk, pese a su tamaño compacto, podía transportar casi la misma carga de combate que el Vautour, pero era más rápido, más maniobrable y tenía equipamiento más moderno. El F-4 Phantom directamente abría nuevas posibilidades. Este avión podía cumplir misiones de interceptor, avión de ataque y reconocimiento con igual eficacia. El proceso de retirada de los Vautour de la explotación se extendió durante varios años. Primero reemplazaron las máquinas más antiguas, que habían agotado su recurso y necesitaban reparación capital. Luego retiraron aviones que habían recibido daños de combate y requerían restauración compleja. Finalmente, en 1972, los últimos Vautour realizaron sus vuelos finales y fueron enviados a almacenamiento o desguace. Algunas máquinas intentaron conservarse para museos y monumentos. Un Vautour fue instalado cerca de la entrada de la base aérea donde se basaba el escuadrón Anshay Lev. Otro fue entregado al Museo de Aviación, donde fue cuidadosamente restaurado, devolviéndole su apariencia original. Estos aviones se convirtieron en testigos mudos de una época cuando las tecnologías se desarrollaban a ritmo vertiginoso, y cada década traía cambios revolucionarios en la construcción aeronáutica. En total, de todos los Vautour producidos, hasta nuestros días solo se han conservado unos pocos ejemplares. La mayoría fue desguazada o procesada como chatarra. Este es el destino típico de la técnica militar. Incluso las máquinas más gloriosas eventualmente se convierten en montones de metal oxidado o exhibiciones de museo. Pero la memoria de ellas vive en los recuerdos de veteranos, en documentos de archivo, en fotografías antiguas. Para la industria aeronáutica francesa, la experiencia de crear el Vautour se convirtió en una valiosa lección. Ingenieros y diseñadores comprendieron la importancia de motores potentes, equipamiento moderno y definición clara del rol del avión en la etapa de proyección. Estos conocimientos se utilizaron en el desarrollo de siguientes generaciones de aviones, incluyendo la legendaria familia Mirage, que ganó reconocimiento en todo el mundo. Para Israel, el Vautour se convirtió en puente entre la era de la aviación de pistón y la aviación de reacción moderna. Permitió al país sobrevivir un período crítico cuando los viejos aviones británicos ya estaban obsoletos y los nuevos estadounidenses aún no habían llegado. Sin los Vautour, los resultados de la Guerra de los 6 días podrían haber sido completamente diferentes, y la propia independencia del país habría estado bajo amenaza. Es interesante que algunas soluciones técnicas implementadas en el Vautour encontraron realización en desarrollos posteriores. El concepto de avión multifunción, capaz de cumplir diferentes misiones, se convirtió en estándar de la aviación militar moderna. La ubicación de motores en góndolas separadas se utiliza en muchas máquinas modernas. Incluso el sistema de reabastecimiento en vuelo método buddy-buddy, cuando un avión reabastece a otro mediante equipamiento suspendido especial, todavía se aplica en algunas fuerzas aéreas militares. El Vautour nunca se convirtió en leyenda al nivel del Spitfire o Mustang. No estableció récords de velocidad ni cambió el curso de grandes batallas con su sola aparición. Pero cumplió honestamente su trabajo donde fue necesario, y eso, posiblemente, es la mejor característica para cualquier máquina de combate. En última instancia, precisamente la fiabilidad y capacidad de cumplir las tareas asignadas, y no los récords técnicos, determinan el verdadero valor de un avión militar. La historia de esta máquina nos recuerda que el camino del progreso nunca es recto. Los fracasos y compromisos son tan importantes para el desarrollo de tecnologías como los triunfos gloriosos. El Vautour
fue hijo de su tiempo, un tiempo cuando el mundo cambiaba vertiginosamente, cuando aliados de ayer se convertían en rivales, y las tecnologías se desarrollaban más rápido de lo que cualquiera podía prever. Y en ese mundo complejo y contradictorio encontró su lugar, dejando huella en la historia de la aviación. Los ingenieros que trabajaron en el proyecto llevaron consigo valiosas lecciones sobre los peligros del nacionalismo tecnológico mal entendido. La insistencia en usar motores franceses inferiores cuando existían mejores alternativas extranjeras condenó al avión desde el principio. Esta obstinación, disfrazada de orgullo nacional, costó años de desarrollo perdidos y recursos desperdiciados. Décadas después, Francia aprendería esta lección, colaborando internacionalmente en proyectos como el Eurofighter y el Rafale, equilibrando soberanía tecnológica con pragmatismo. En los archivos militares israelíes se conservan testimonios conmovedores de pilotos que volaron el Vautour en sus momentos más desesperados. Uno de ellos, el capitán Joseph Tsuk, describió cómo durante la Guerra de los 6 días su Vautour recibió impactos de metralla antiaérea que perforaron el tanque de combustible y dañaron los controles hidráulicos. Con combustible derramándose y un motor funcionando al 30% de capacidad, logró volar 90 kilómetros de vuelta a territorio israelí, aterrizando en una pista de emergencia con el tren de aterrizaje parcialmente desplegado. «La máquina nos trajo a casa cuando no tenía derecho a volar», escribió en su diario. «Le debemos nuestras vidas». Estas historias de supervivencia contrastan dramáticamente con la fría evaluación técnica que condenó al Vautour en Francia. Lo que los ingenieros veían como defectos fatales, falta de potencia, sistemas obsoletos, rendimiento limitado, los pilotos de combate israelíes lo transformaron en ventajas tácticas mediante ingenio, valentía y entrenamiento exhaustivo. Volaban tan bajo que los radares enemigos los confundían con el terreno. Usaban la robusta construcción del avión para absorber daños que habrían derribado máquinas más ligeras. Convertían cada misión en obra maestra de planificación y ejecución. El último Vautour operacional israelí, numerado 113, voló su misión final el 24 de marzo de 1972. El piloto, veterano de 15 años con el tipo, realizó un pase bajo tradicional sobre la base antes de aterrizar por última vez. Los mecánicos que habían mantenido estos aviones durante años observaban con lágrimas en los ojos. No lloraban por una máquina, sino por el fin de una era cuando cada vuelo era acto de fe, cuando la tecnología imperfecta se redimía mediante coraje humano excepcional. Hoy, los pocos Vautour que sobreviven en museos parecen reliquias de una época casi inconcebiblemente distante, aunque apenas han pasado 6 décadas. Su diseño, turborreactores bajo las alas, morro acristalado, líneas elegantes pero no revolucionarias, habla de un mundo aeronáutico en transición, atrapado entre la certeza del pasado y la promesa del futuro. Son monumentos no solo a un avión específico, sino a todos los proyectos que aspiraron a grandeza y alcanzaron solo competencia respetable, a todas las máquinas que sirvieron fielmente sin alcanzar inmortalidad. La paradoja del Vautour permanece. Fracasó en su misión original, pero triunfó en una que nadie había imaginado. Los planificadores franceses lo concibieron como símbolo de renacimiento nacional, destinado a llevar armas nucleares sobre objetivos estratégicos en una guerra europea hipotética. En cambio, encontró propósito en los cielos desérticos de Medio Oriente, atacando columnas de tanques, aeródromos enemigos y posiciones de artillería en conflictos que sus creadores nunca anticiparon. El destino, parece, tiene sentido del humor oscuro sobre las ambiciones humanas y los planes militares. Esta historia resuena más allá de la aviación militar. Es metáfora de cómo naciones y proyectos pueden encontrar éxito inesperado cuando abandonan expectativas rígidas y se adaptan a realidades cambiantes. Es recordatorio de que el fracaso y el éxito son etiquetas provisionales, sujetas a revisión por la historia. Y es tributo a aquellos, diseñadores, ingenieros, pilotos, mecánicos, cuya dedicación da vida a máquinas de metal, transformándolas de objetos en agentes de historia. El Vautour voló, luchó, sobrevivió
y finalmente se retiró, dejando legado más complejo y valioso que cualquier récord de rendimiento. En sus contradicciones y triunfos inesperados, capturó perfectamente la turbulenta era que lo produjo. Una época de aspiraciones incumplidas y logros imprevistos, cuando el mundo se rehacía a sí mismo con cada década que pasaba, y cuando incluso los aviones ordinarios podían, en circunstancias extraordinarias, hacer historia.